Noviembre. Se aproximaba ya el final de año. El oscuro y férreo mes de noviembre había llegado a Takers Mills. En la calle Mayor estaba teniendo lugar un extraño éxodo. El reverendo Lester Lowe observaba lo que sucedía desde la puerta de la rectoría baptista. Había salido para recoger su correspondencia y había encontrado en el buzón 6 circulares y una única carta que mantenía en las manos mientras observaba la fila de camionetas polvorientas Ford, Chevrolet e International Harvester que se abría camino para salir de la ciudad. Las nevadas se aproximaban, había dicho el hombre del tiempo, pero aquellos que se iban no eran gentes que abandonaran el pueblo antes de la llegada de las tormentas en busca de climas más cálidos. No, la gente no viaja hacia las doradas playas de Florida o California con cazadora de cuero, cartucheras y la escopeta al lado, con los perros en el asiento de atrás. Era el cuarto día que aquellos hombres, dirigidos por Elmer Zinnemann y su hermano Pete, se habían puesto en marcha con perros y escopetas y una buena cantidad de cajas de 6 latas de cerveza. La expedición había empezado a salir a medida que se acercaba la luna llena. Había pasado la época de la caza menor y de la caza mayor también, pero seguía abierta la temporada de caza de los hombres lobo, y la mayoría de aquellos hombres, tras la máscara de sus rostros severos y pretendidamente justos, se lo estaban pasando muy bien. Como el entrenador Coslow podría haber dicho, con toda razón, maldita sea. Algunos de los hombres, el reverendo Love lo sabía, no hacían otra cosa que divertirse y armar jarana. Aquello les ofrecía una oportunidad de salir al bosque, beber cerveza, orinar en los barrancos, contar chistes sobre polacos, boches y negros y disparar a las ardillas y las cornejas. Son auténticos animales, pensó Lowe, y su mano fue inconscientemente al parche que llevaba sobre el ojo del mes de julio. Lo más seguro es que unos se maten a otros. Tienen suerte de que no les haya pasado todavía. El último de los vehículos se había perdido de vista ya. Al otro lado de la colina quedaba su nombre a Takers Mills, haciendo sonar su claxon y los ladridos de los perros en la parte trasera de las camionetas. Sí, verdaderamente algunos de los hombres solo iban en busca de jarana, pero otros, como Elmer y Pete Zinnemann, por ejemplo, estaban mortalmente serios. Si esa criatura, hombre, bestia o lo que quiera que sea, se va de caza este mes, los perros le seguirían el rastro. Había oído decir a Elmer en la barbería, apenas hacía 2 semanas. Y si ese hombre o animal no sale, es posible que haya salvado la vida. Al menos habremos salvado una vida, de hombre o de bestia. El reverendo había oído aquellas palabras y sabía que, aunque algunos de los hombres solo trataran de pasárselo bien, también había 12 o quizá 24 que se tomaban las cosas en serio. Pero no habían sido ellos los que contagiaron aquella extraña sensación nueva en el interior del cerebro del clérigo, la sensación de estar a punto de caer en una trampa. La causa eran las notas, las más extensas de ellas que solo 2 frases, escritas con letra infantil y laboriosa e incluso con algunas faltas de ortografía. Bajó los ojos para mirar la carta que acababa de recibir con el correo del día, cuya dirección estaba escrita con aquella misma letra infantil y del mismo modo. Reverendo Love, Rectoría Baptista, Takers Mill, Maine 0004491. Se hizo más fuerte la sensación de estar atrapado, como él creía que debía sentirse un zorro al advertir que los perros lo habían encerrado en un callejón sin salida. El momento de pánico en el que el zorro se daba la vuelta con los dientes desnudos para enfrentarse y luchar con los perros que, con toda seguridad, acabarían por hacerlo pedazos.
Cerró la puerta con firmeza. Entró en el salón donde el viejo reloj del abuelo dejaba oír su tic-tac solemne. Tomó asiento, dejó cuidadosamente las circulares religiosas que acababa de recibir sobre la mesa que la señora Miller solía abrillantar 2 veces por semana y abrió la nueva carta. Como las otras no llevaba saludo alguno y como las otras tampoco estaba firmada. En el centro de una hoja que había sido arrancada de un cuaderno escolar rayado podía leerse únicamente esta frase: ¿por qué no se suicida? El reverendo Lowe se llevó a la frente la mano, que le temblaba ligeramente. Con la otra mano arrugó la hoja que acababa de leer y la dejó sobre un gran cenicero de cristal que había sobre la mesa. Aunque el reverendo Lowe no fumaba, solía recibir a sus feligreses cuando acudían a hacerle alguna consulta en aquel mismo salón, y algunos de ellos sí lo hacían. Tomó una caja de cerillas del bolsillo de su chaqueta de punto, su atuendo casual del domingo por la tarde, y prendió fuego al papel, como había hecho con las otras notas, y la contempló mientras ardía. Lowe había llegado a saber quién era realmente por 2 caminos distintos. Como consecuencia de su pesadilla en el mes de mayo, aquel sueño en el cual todo el mundo, durante la celebración de la fiesta del domingo del viejo hogar, se transformaba en hombre lobo, y el subsiguiente horrible descubrimiento del cadáver destripado de Clyde Corliss, había comenzado a darse cuenta de que había algo. En fin, algo en él que no estaba del todo bien. No sabía otra forma de expresarlo. Algo malo, equivocado. Y sabía también que muchas mañanas, por lo corriente durante el periodo de luna llena, se levantaba con la sensación de encontrarse sorprendentemente bien, y en sorprendente buen estado, sorprendentemente fuerte. Esa sensación desaparecía a medida que la luna se iba reduciendo y volvía a aumentar de nuevo con la luna llena. Como consecuencia de su sueño y de la muerte de Corliss, se vio forzado a reconocer otras cosas que hasta entonces no había podido advertir: sus ropas destrozadas y llenas de barro, arañazos y magullamientos cuyo origen ignoraba, pero que, como nunca le dolían o le causaban molestias, podía ser olvidados con facilidad, o simplemente dejar de pensar en ellos. Incluso había estado en condiciones de olvidar los restos de sangre que a veces encontró en sus manos y en sus labios. Después, el 5 de julio, la segunda etapa, para describirla con la mayor sencillez, se había despertado con un ojo solo. Lo mismo que con los arañazos y las pequeñas heridas anteriores, tampoco entonces sintió el menor dolor, solo el agujero, la cuenca vacía donde antes estuviera su ojo izquierdo. En ese momento su conocimiento se hizo lo suficientemente lúcido como para poder seguir negando la realidad. Él era el hombre lobo, él era la bestia. Durante los 3 últimos días había tenido sensaciones que le eran familiares: una gran inquietud, una impaciencia en cierto modo alegre, una euforia tensa en todo su cuerpo. Volvía. El cambio estaba a punto de llegar una vez más. De nuevo, aquella noche la luna se alzaría en el cielo, plena, y los cazadores estarían fuera en el bosque con sus perros. Bien, no le importaba. Era inteligente, mucho más inteligente que ellos, más inteligente de los que sus cazadores creían que podía ser la bestia. Hablaban de un hombre lobo, pero pensaban de él como si fuera un lobo y no un hombre. Ellos iban con sus furgonetas y jeeps, pero él podía también conducir su pequeño coche, un Volare sedán. A últimas horas de la tarde se dirigiría hacia Portland, pensó, y se detendría en algún motel de las afueras de la ciudad. Y cuando llegara el cambio no habría perros ni cazadores. No, no eran estos los que le asustaban. ¿Por qué no se suicida? La primera nota le llegó a principios de mes. Decía simplemente: sé quién es usted.
La segunda decía: si verdaderamente es usted un hombre de Dios, váyase de la ciudad, váyase a algún lugar donde pueda matar animales y no seres humanos. La tercera decía: termine ya. Eso era todo, solo termine ya. Y ahora, ¿por qué no se suicida? Porque no quiero hacerlo, pensó el reverendo Lowe con petulancia. Esto que me ocurre, lo que quiera que sea, es algo que yo no he pedido, que yo no me he buscado. No he sido mordido por un lobo, ni he recibido la maldición de un gitano. Es simplemente algo que me ha sucedido. El día del último mes de noviembre estaba recogiendo unas flores para los floreros de la sacristía en ese bonito cementerio de Sunshine Hill. Nunca antes había visto unas flores semejantes. Se marchitaron, murieron antes de que regresaran al pueblo. Se volvieron negras todas ellas. Quizá fue entonces cuando todo comenzó. No, no hay razón para que esté seguro de ello, pero lo creo, y no quiero suicidarme. Ellos son los animales, y no yo. ¿Quién escribirá esas notas? No lo sabía. El ataque de la bestia a Marty Coslow no había sido publicado en el semanario de Takers Mills, y el clérigo estaba orgulloso de su capacidad para no escuchar chismes ni maledicencias. Es decir, del mismo modo que Marty no supo nada de Lowe hasta la noche de difuntos porque sus ambientes religiosos no tenían contacto, tampoco el reverendo Lowe sabía nada de Marty y no podía recordar qué hacía cuando estaba convertido en hombre lobo. Solo una especie de embriaguez, parecida a la alcohólica, acompañada de una sensación de bienestar cuando terminaba el ciclo hasta el mes siguiente, y la inquietud antes de la llegada de la nueva luna llena. Soy un hombre de Dios al que sirvo, pensó. Se puso en pie y comenzó a pasear arriba y abajo por la habitación, cada vez más deprisa. El reloj del abuelo repetía su tic-tac de modo solemne en el tranquilo salón. Soy un hombre de Dios y no quiero suicidarme. Estoy haciendo mucho bien aquí. Y si en alguna ocasión hago el mal, bueno, son muchos los hombres que lo hicieron antes que yo. El mal también sirve a la voluntad de Dios, como nos enseña el libro de Job. Si yo he sido maldito por una fuerza exterior, Dios me hará caer cuando Él crea llegado su momento. Todas las cosas están al servicio de la voluntad de Dios. Pero, ¿quién será? ¿Debo tratar de averiguarlo? ¿Quién fue atacado la noche del 4 de julio? ¿Cómo perdió la bestia su ojo? Quizá convendría silenciarlo, pero no este mes. Hagamos primero que los cazadores vuelvan a dejar a sus perros en las perreras. Sí. Comenzó a andar deprisa, cada vez más deprisa, encorvado, sin darse cuenta de que su barba, más bien rala, solo necesitaba afeitarse una vez cada 3 días, en los días normales del mes. Claro está, le había crecido espesa y fuerte y dura, y que su ojo castaño había adquirido una tonalidad más clara, casi amarillenta, que poco a poco iba adquiriendo un profundo color verde esmeralda que acabaría de llegar cuando se hiciera de noche. Se iba encorvando cada vez más a medida que se paseaba y seguía hablando consigo mismo, pero sus palabras adquirían un tono cada vez más profundo, más bajo, que cada vez se parecía más a un rugido. Finalmente, la grisácea tarde de noviembre se fue oscureciendo hasta adquirir una tonalidad más densa, y el reverendo se dirigió a la cocina, tomó las llaves de su automóvil, que colgaban detrás de la puerta trasera de la casa, y se encaminó al coche, ya casi corriendo. Se dirigió hacia Portland, conduciendo a toda velocidad, sonriendo, y no se detuvo cuando la primera nieve de la temporada empezó a caer arremolinada delante de las luces de sus faros, los copos como bailarines desprendidos de un cielo férreo. Presentía la luna en algún lugar del cielo, por encima de las nubes. Sentía su fuerza poderosa. Su pecho se dilató, estirando las costuras de su camisa blanca.
Conectó la radio con una emisora que transmitía música de rock and roll y se sintió realmente en forma, magníficamente bien. Y lo que ocurrió más tarde, en esa misma noche, podría ser un juicio de Dios o una sangrienta burla de aquellos antiguos dioses a los que los hombres habían adorado desde la seguridad de sus círculos de piedras en las noches de plenilunio. Oh, todo aquello resultaba divertido, demasiado divertido, porque Love había recorrido todo el camino hasta Portland para transformarse allí en la bestia, pero el hombre al que había acabado por degollar y destripar en aquella nevada noche de noviembre fue Milt Sturfuller, un hombre que residía en Takers Mills desde toda la vida. Y quizá Dios era justo, porque si había un verdadero tipo asqueroso en Takers Mills, ese era Milt Sturfuller. Había salido de su casa aquella noche, como tantas otras noches, diciéndole a su sufrida y maltratada esposa, Donna Lee, que se iba de viaje de negocios, pero su negocio era una chica de mala vida llamada Rita Tennyson, que le había contagiado un grave caso de herpes que él había transmitido a su esposa, a la pobre Donna Lee, que ni siquiera se había atrevido a mirar a otro hombre en todo el tiempo que llevaban casados. El reverendo Love se había inscrito en un motel llamado The Driftwood, cerca de Portland Westbrook, el mismo motel que Milt Sturfuller y Rita Tennyson habían elegido aquella noche de noviembre para sus negocios. Milt salió de su bungalow a las 10:15 para buscar una botella de bourbon que se había olvidado en el auto, y quizás se estaba felicitando a sí mismo por estar tan lejos de Takers Mills en aquella noche de luna llena, cuando la bestia, con un solo ojo, se lanzó sobre él desde el techo de la cabina de un camión de 10 ruedas y lo decapitó de un violento zarpazo con sus fuertes garras. El último sonido que Milt Sturfuller oiría en su vida fue el aullido de triunfo del hombre lobo, que sonó cada vez con mayor fuerza. Su cabeza cayó bajo el camión, los ojos muy abiertos y la sangre brotando a borbotones de la garganta, y la botella de bourbon que se le escapó de sus manos sin fuerza cuando la bestia ocultó su hocico en la garganta y comenzó a alimentarse. Al día siguiente, de regreso ya en su rectoría baptista de Takers Mills y sintiéndose maravillosamente bien, el reverendo Love leyó de un periódico el relato del crimen y pensó piadosamente: la víctima no era un buen hombre, todas las cosas sirven al Señor. Tras esos pensamientos siguió pensando: ¿quién es el chico que me envía las notas? ¿Quién fue atacado en julio? Ya es hora de que lo sepa. Creo que ha llegado el momento de prestar oído a lo que murmura la gente. El reverendo Lester Love se ajustó el parche que cubría la cuenca vacía de su ojo, pasó a una nueva sección del periódico y pensó: todas las cosas sirven a la voluntad del Señor. Si Dios quiere, lo encontraré y le haré guardar silencio para siempre. Diciembre. Faltaban 15 minutos para la medianoche de Nochevieja. En Takers Mills, como en el resto del mundo, el año llegaba a su término, y en Takers Mills, como el resto del mundo también, el año pasado había traído cambios. Milt Sturfuller había muerto y su esposa Donna Lee, al fin libre de su servidumbre, se había ido del pueblo. A Boston, decían algunos, a Los Ángeles, según otros. Otra mujer había tratado de ganarse la vida con la librería Corner, aunque fracasó. Pero la barbería, el Market Basket y la taberna seguían haciendo negocios en sus mismos locales, gracias a Dios. Clyde Corliss había muerto, pero sus dos hermanos, que siempre fueron unos inútiles, Alden y Errol, seguían vivos y con buena salud. Cobraban una paga de la beneficencia en la asistencia social de otro pueblo algo alejado de allí, pues les faltaba valor y les sobraba orgullo para hacerlo en Takers Mills. La abuela Haggy,
que solía hacer los mejores empanadas de Tigers Mills, había muerto de un ataque cardíaco. Willie Harrington, a sus 92 años de edad, había resbalado en el hielo frente a su casita de Ball Street a fines de noviembre y se rompió la cadera. La biblioteca municipal había recibido un buen legado en el testamento de unos de los ricos que acudían allí a pasar el verano, y pronto comenzaría la construcción de un pabellón destinado a los niños, algo de lo que ya se veía hablando en el pueblo desde tiempos inmemoriales. Ollie Parker, el director de la escuela, sufría una hemorragia nasal que no se le curó en octubre y que fue diagnosticada como hipertensión aguda. «Has tenido suerte, que no te estalló el cerebro», murmuró el médico, vendando el corte que le había hecho para eliminar la tensión, y le recomendó al viejo Ollie que perdiera 20 kilos de peso. Milagrosamente Ollie había perdido 10 de esos 20 kilos para Navidad y se sentía y tenía el aspecto de un hombre nuevo y distinto. «Y actúa también como si fuera un hombre nuevo», le dijo su esposa a su íntima amiga Delia Burney, con una mueca significativa. Brady Kincaid, asesinado por la bestia en la temporada de las cometas, seguía muerto, y Marty Coslow, que solía sentarse precisamente en el asiento detrás de Brady en la escuela, seguía siendo un inválido. Algunas cosas cambian y otras no, y en Tigers Mills el año viejo se iba y el nuevo llegaba, mientras la tormenta atronaba fuera y la bestia rondaba en alguna parte. Marty Coslow y su tío Al estaban sentados en la sala de estar del hogar de los Coslow, contemplando en la televisión el show de Nochevieja de Dick Clark desde Nueva York. El tío Al estaba sentado en el sofá y Marty en su silla de ruedas frente al televisor. En el regazo de Marty descansaba un arma, un Colt Watchman del 38. El arma estaba cargada con 2 balas de plata pura, que el tío Al había conseguido de un amigo en Hampden, Mac McCune. Mac McCune, después de algunas protestas, había fundido la cuchara de plata, recuerdo de la confirmación de Marty, con una lámpara de propano, y había calculado la cantidad de pólvora necesaria para impulsar las balas sin hacer que salieran girando sin control. «No te garantizo que funcionen», le había dicho aquel McHugh al tío Al, «pero lo más probable es que sí». «¿A quién piensas matar, Al? ¿A un hombre lobo o a un vampiro?» «Uno de cada», dijo Al, devolviéndole la sonrisa de complicidad. «Esa es la razón por la que te encargué 2. Había también un Banshee, pero por los alrededores, pero su madre ha muerto en Dakota del Norte y ha tenido que tomar el avión para Fargo». Ambos se rieron de la broma y después Al le explicó: «Son para un sobrino. Está loco por las películas de monstruos y creo que será un buen regalo de Navidad para él». «Está bien. Si dispara contra un tablón o un árbol, trae la bala al taller», le dijo Mac. «Me gustaría ver el resultado». La verdad era que el tío Al no sabía qué pensar. No había visto a Marty ni había estado en Tigers Mills desde el día 3 de julio, como había supuesto. Su hermana mayor, la madre de Marty, estaba furiosa contra él por el asunto de los fuegos artificiales. «Podría haberse matado, tú, estúpido de mierda, por el amor de Dios. ¿Qué suponías que estabas haciendo?», le gritó por teléfono. «Más bien parece que fueron mis fuegos artificiales los que le salvaron», comenzó Al, pero al otro lado oyó el golpe seco de quien corta repentinamente la comunicación. Su hermana era testaruda y cuando no quería oír algo, no lo oía. Después, a principios de diciembre, recibió una llamada telefónica de Marty. «Tengo que verte, tío Al», le dijo Marty. «Tú eres la única persona con la que puedo hablar». «Hay problemas con tu madre, muchacho», le respondió Al. «Es muy importante», insistió Marty. «Ven, por favor, por favor».
Al se decidió a ir y desafió el silencio helado de su hermana, que no ocultó su desaprobación en un día frío y claro de comienzos de diciembre. Al se llevó a Marty a dar un paseo con su coche deportivo, colocándolo firmemente seguro en el asiento delantero. Solo que aquel día no hubo carreras de velocidad ni risas. Tío Al oyó lo que su sobrino le contaba. Escuchó sus palabras con una inquietud cada vez mayor. Marty comenzó contando a su tío lo que le había sucedido la noche en que quiso encender su maravillosa bolsa pirotécnica y cómo le había volado un ojo, aquella monstruosa criatura con una ristra de petardos de los llamados Black Cat. Después le habló de la noche de Halloween y del reverendo Love. Le dijo también que había comenzado a enviarle cartas anónimas. Anónimas lo fueron hasta las dos últimas, después del asesinato de Mill Stonefuller en Portland. Estas últimas la habían firmado, tal y como le habían enseñado en sus clases de redacción. Suyo, sinceramente, Martin Coslow. Nunca debiste escribirle a ese hombre, ni cartas anónimas ni firmadas, le amonestó Al violentamente. Dios mío, Marty, ¿acaso no se te ha ocurrido pensar que podrías estar equivocado? Claro que sí, dijo Marty, y esa es la razón por la que he puesto mi nombre en las dos últimas cartas. ¿No vas a preguntarme qué ha pasado? ¿No vas a preguntarme si el hombre llamó a mi padre para decirle que le estaban escribiendo notas, una nota preguntándole por qué no se suicidaba y otra diciéndole que estábamos a punto de descubrirlo? No lo hizo, ¿verdad que no? Le preguntó su tío Al, aunque ya conocía la respuesta. No. No lo hizo, contestó Marty con calma. No ha hablado con papá ni con mamá. No les ha dicho nada en absoluto y tampoco ha hablado conmigo. Marty, puede haber 100 razones para que... No, solo hay una razón, solo una. Él es el hombre lobo. Él es la bestia. Él. Y está esperando que llegue el nuevo plenilunio. En su personalidad de reverendo Lowe no puede hacer nada, pero como hombre lobo sí que puede hacer muchas cosas. Podría hacerme callar para siempre. Marty hablaba con tan helada simplicidad que Al casi quedó convencido. Bueno, ¿y qué quieres de mí?, le preguntó. Marty se lo explicó. Quería 2 balas de plata y un arma para dispararlas, y también quería que tío Al estuviera allí la noche vieja, que ese año coincidía con la luna llena. No, no voy a hacer nada de eso, le dijo su tío. Marty, tú eres un buen chico, pero estás yendo demasiado lejos. Creo que desvarías. Me parece que sufres un buen caso de fiebre de silla de ruedas. Es decir, tu fantasía se excita con tu inmovilidad. Si reflexionas sobre el asunto, acabarás por darte cuenta de ello tú mismo. Es posible, admitió Marty, pero ¿puedes figurarte cómo te encontrarás si te llaman por teléfono el día de Año Nuevo para decirte que estoy muerto en la cama, despedazado y medio devorado? No querrás tener una cosa así sobre tu conciencia, ¿verdad que no, tío Al? Al comenzó a hablar. Después cerró los labios de repente. Había entrado en un camino para dar la vuelta y sintió el ruido de las ruedas delanteras al patinar sobre la nieve reciente. Dio la vuelta y se puso en marcha de nuevo. Había luchado en el Vietnam y ganado unas cuantas condecoraciones. Había logrado evitar con éxito compromisos formales con varias jóvenes alegres y amables, pero ahora se sentía cogido, atrapado por su sobrino, un muchacho de 10 años, su inválido sobrinito de 10 años. Estaba claro que no quería tener un peso así sobre su conciencia, ni siquiera quería aceptar la simple posibilidad de algo semejante. Y Marty lo sabía. Marty sabía que su tío Al no lo dejaría solo, aunque solo hubiera una probabilidad entre 100 de que tuviera razón. 4 días más tarde, el 10 de diciembre, tío Al llamó por teléfono. Buenas noticias, le anunció Marty a su familia entrando con su silla de ruedas en la sala de estar, tras haber hablado con su tío. Tío Al viene a pasar la noche vieja con nosotros. Desde luego que no,
observó su madre con su tono más frío y brusco. Marty no se dejó amilanar. Vaya, lo siento, pero acabo de invitarlo, dijo. Me ha dicho que traerá algunas cosas para la fiesta. Su madre se pasó el resto del día dirigiendo miradas de enojo al chico cada vez que lo observaba o que él fijaba la vista en ella, pero no llamó a su hermano para anular la invitación, para decirle que no se atreviera a acercarse a ella o a su familia. Y eso era lo más importante de todo. Aquella noche, durante la cena, Katie murmuró en son de burla: «Siempre consigues lo que quieres, solo porque eres un inválido». Con un gesto no menos burlón, Marty le respondió, también en voz baja: «Yo también te quiero, hermanita». «Eres un mierdecilla». Katie se marchó y llegó la Nochevieja. La madre de Marty estaba convencida de que finalmente Al no aparecería por allí, sobre todo al ver cómo arreciaba la tormenta y el viento soplaba y arrastraba la nieve. Al decir verdad, también el propio Marty tuvo malos momentos de duda, pero tío Al llegó a eso de las 8 de la noche, conduciendo no su Mercedes, sino un coche todoterreno que le habían prestado. A las 11:30 de la noche, todos los miembros de la familia se habían ido a acostar, excepto ellos dos, exactamente como Marty había previsto que sucederían las cosas, pese a que tío Al aún estaba rumiando el asunto sin saber qué pensar de todo aquello. Había llevado consigo no uno sino dos revólveres escondidos bajo su grueso abrigo de piel. Uno de ellos, cargado con 2 balas de plata, se lo entregó a Marty después de que la familia se fue a la cama, como si quisiera subrayar que ya era hora de acostarse. La madre de Marty dio un portazo cuando entró en el dormitorio que compartía con su marido. Un fuerte portazo. El otro revólver estaba cargado con munición más convencional, pero Al estaba seguro de que si algún loco se atrevía a entrar en aquella casa y en aquella noche, a medida que el tiempo pasaba sin que ocurriera nada, que empezó a sudar más y más de lo que algo fuera a suceder, su Magnum del 45 lo detendría sin lugar a dudas. En aquellos momentos, el cámara de la televisión estaba dirigiendo su objetivo cada vez con mayor frecuencia a la bola brillante iluminada que coronaba la pequeña torreta en el edificio de la Allied Chemical en Times Square. Estaban pasando los últimos minutos del año. La multitud congregaba a los pies del edificio para ver caer la bola a medianoche. Gritaba alborozada. En el rincón de la sala de estar de los Croslow, opuesto al que ocupaba el televisor, estaba el árbol de Navidad de la familia, que ya empezaba a secarse y adquiría un aspecto triste, desprovisto de los regalos que colgaron de él y con las agujas tornándose ligeramente marrones. Marty, nada, comenzó a decir Al, pero en aquel momento la gran ventana de la sala familiar se rompió como si se estallara hacia adentro con un tintinear de cristales rotos para dejar entrar el viento helado y oscuro, remolinos de nieve blanca y a la bestia. Durante un momento, Al se quedó helado, rígido, por el terror y la incredulidad. Era enorme aquella bestia, quizá más de 2,10 m, pese a que andaba agachada, de modo que sus manos garras delanteras casi llegaban a la alfombra. Su único ojo, verde, exactamente como Marty había dicho, pensó confuso. Todo tal y como Marty le había dicho, miró a su alrededor con un gran sentido perceptivo, hasta fijarse en Marty, sentado en la silla de ruedas. Se preparó para lanzarse sobre el niño. Un sordo rugido de triunfo salió, como una explosión de su pecho, y pasó entre sus enormes dientes blancos amarillentos.
Con la mayor calma, sin que la expresión de su rostro cambiara en absoluto, Marty alzó su pistola del 38. El chico parecía aún más pequeño, muy pequeño, en su silla de ruedas, con sus piernas delgadísimas como palillos enfundadas en sus viejos tejanos, suavizados por el uso sus zapatillas forradas de piel en aquellos pies que habían estado insensibles y dormidos durante toda su vida. Y aunque pueda parecer increíble, por encima del loco aullido del hombre lobo, sobre el gemir del viento, por encima de sus agitados y confusos pensamientos de cómo era posible que una cosa así sucediera en un mundo real, poblado por gente real y cosas reales. Sobre todo eso, Al oyó cómo su sobrino decía: «Pobre reverendo Love, trataré de liberarle de su sufrimiento». Y cuando el hombre lobo se disponía a saltar, su sombra, una mancha en la alfombra, con sus manos garras extendidas, Marty abrió fuego. Debido a la escasa carga de pólvora, el arma hizo un ruido absurdamente insignificante, como el disparo de un insignificante fusil de aire comprimido. El rugido del hombre lobo ascendió en una espiral de rabia, hasta alcanzar un registro mucho más agudo, convertido en frenético grito de dolor. Chocó contra la pared y en sus espaldas apareció un gran agujero exactamente al otro lado de donde recibió el tiro. Una pintura de Cuvier y Ives que colgaba de la pared se desprendió y cayó sobre su cabeza. Resbaló sobre la piel peluda de su espalda para acabar haciéndose añicos sobre el suelo, cuando el hombre lobo se dio la vuelta. La sangre resbalaba sobre la salvaje y peluda máscara que era su rostro, y el único ojo, verde, pareció vacilante y confuso. Tambaleante se dirigió hacia Marty, gruñendo, abriendo y cerrando sus manos garras. De sus fauces afiladas salía una espesa espuma mezclada con sangre. Marty sostenía el revólver con ambas manos, como un niño pequeño sostiene un vaso. Esperaba. Y cuando el hombre lobo se lanzó de nuevo contra él, volvió a disparar. Como por encanto, el otro ojo de la bestia se apagó igual que una vela bajo el soplo del viento. La tormenta agitó las cortinas que le devolvieron la cabeza. Al pudo ver cómo flores de sangre comenzaban a abrirse sobre la tela blanca, mientras en el receptor de la televisión la gran bola iluminada comenzaba a descender por la barra que la sostenía. El hombre lobo se derrumbó de rodillas cuando el padre de Marty, con los ojos brillantes y vestido con un llamativo pijama de color amarillo, apareció en la sala. La Magnum 45 de Al seguía sobre sus rodillas. Al ni siquiera la había alzado. En esos momentos la bestia se desplomó por completo, tuvo una sacudida y murió. El señor Coslow la miraba fijamente, con la boca abierta por el horror y la sorpresa. Marty se volvió hacia su tío, la humeante arma todavía en las manos. Su rostro tenía una expresión cansada, pero como de alguien que finalmente ha alcanzado la paz. «¡Feliz año nuevo, tío Al!», exclamó el chico. «Ha muerto. La bestia ha muerto». Y comenzó a llorar. En el suelo, bajo la ruina de las mejores cortinas de la señora Coslow, el hombre lobo había comenzado a cambiar. El pelo que había cubierto su cuerpo y su rostro pareció como si volviera a entrar en el cuerpo de un modo extraño e inexplicable. Sus labios, contraídos en un rugido de dolor y rabia, se relajaron y cubrieron los dientes, que empezaron también a encogerse, a reducirse al tamaño y la forma de una dentadura humana. Las garras parecieron fundirse mágicamente hasta transformarse en uñas, unas uñas humanas que de forma patética mostraban huellas de ser las de un hombre que acostumbraba a mordérselas. El reverendo Love yacía allí, envuelto en una cortina ensangrentada, mientras la nieve que entraba por la ventana, destrozada, caía a su alrededor formando figuras extrañas.
El tío Al se dirigió hacia su sobrino para confrontarlo, mientras el padre de Marty se agachaba junto al cuerpo desnudo que yacía en el suelo, mientras la madre, abrochándose los botones del cuello de su bata, entraba en la habitación. Al tomó en sus brazos a su sobrino y lo estrechó fuertemente, fuertemente. «Has hecho bien, muchacho», murmuró. «Te quiero mucho». Fuera, el viento aullaba y gritaba contra el cielo cubierto de nieve, y en Takers Mills el primer minuto del año nuevo se convirtió en historia. Epílogo. Todo aquel que se dedique a estudiar la luna se habrá dado cuenta de que, independientemente del año que se trata, me he tomado un buen número de libertades con el ciclo lunar, por lo general para aprovecharme de los días más convenientes: el día de San Valentín, la fiesta nacional norteamericana del 4 de julio, la Nochevieja, etc., los que señalan en nuestra mente hechos destacados de algunos meses. A esos lectores que podrían pensar que me he equivocado o que era un ignorante en esta especialidad, les aseguro que no es así. Pero la tentación era demasiado grande como para no caer en ella. Stephen King, 4 de agosto de 1983. Sin duda, una obra maestra de Stephen King, una de mis favoritas. Fin del libro.